Babilonia, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo mandó a qué, o sea, Asiria conquistó el reino del norte, pero Babilonia conquistó el reino del sur, o sea, el reino de Judá. ¿Entiendes? ¿Estamos viendo esto? Sí. Asiria fue, o sea, el reino del norte, pero Babilonia fue en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. ¿Quiénes estaban en el reino de Judá? Estaban Daniel y sus 3 amigos. Daniel era un príncipe, era de la ascendencia de Judá. Ya era un príncipe. Ya no era cualquier persona, era un príncipe. Daniel y sus 3 amigos, por eso que ellos eran sabios también, porque no eran cualquier cosa. Daniel era un príncipe. Y sus 3 amigos, ¿quiénes fueron? Sus 3 amigos de Daniel. No me acuerdo. Sadrach, Mesach y Abednego. No, sus 3 amigos, ¿no? O sea, sus 3 amigos, esos 3 eran príncipes. No eran cualquier cosa. Pero el mayor de todos era Daniel. Ya, claro. Entonces vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén, que está en Judá, lo destruyó. Destruyó el templo que había construido Salomón, lo destruyó y agarró a toda la gente de Judá. Entre ellos estaban Daniel, sus 3 amigos, y los llevaron esclavos a Babilonia. ¿Quién fue él? Nabucodonosor. Nabucodonosor vino, se los llevó esclavo a todos los de Judá, se los llevó esclavo a Babilonia. La tierra quedó desolada, la tierra quedó sin gente. No había nadie, estaba destruida en la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Y entonces estaban esclavos ahí. Y ahora vamos a ver algo grande. Que Daniel fue el primero que fue llevado esclavo, o sea, fue el que comenzó. Daniel fue el que comenzó, o sea, Daniel fue el que fue llevado esclavo. O sea, estuvo en el primer año. Mira, Daniel supuestamente se dice que Daniel era joven, cuando era un jovencito. Y comenzó en el primer año, o sea, él fue uno de los primeros que comenzó en la cautividad. Y duró 70 años en Babilonia. Se terminó, cuando se cumplió 70 años, él seguía vivo todavía. Y no terminó, y no vemos ahí que era cualquier cosa. David era como uno de los príncipes allá en Babilonia, era, como decir, maestro de los sabios, allá en Babilonia. ¿Entiendes? Sí, tal vez no sabemos eso, ¿no? Que Babilonia, o sea, Daniel, lo menos es que Daniel comenzó, o sea, fue uno de los primeros que comenzaron. Al comienzo del cautiverio comenzó y terminó todavía. Cuando se terminó ese imperio, cuando se cumplieron las 70 semanas, ¿cuántos años estuvieron los judíos, el reino del sur, en Babilonia? 70 años. Cuando se terminó los 70 años, Daniel, que fue uno de los que fueron llevados esclavos, Daniel seguía vivo todavía. Daniel seguía vivo y era anciano y seguía siendo como sus consejeros del rey. ¿Entiendes? Daniel había pasado por el rey Nabucodonosor. O sea, Daniel aconsejó al rey Nabucodonosor. Daniel aconsejó al otro rey, al rey Ciro, y al rey Darío. ¿Entiendes? Son 3 reyes. Después de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor murió, le sucedió su otro hijo. Pero vino un rey persa llamado Ciro. Ciro, a la edad de 60 años, conquistó Babilonia. ¿Entiendes? Ahí estamos hablando también de las profecías. Profecías de Daniel. Daniel dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño dice que había una estatua grande, ¿no? Una estatua grande. Y esa estatua dice que Nabucodonosor vio a una estatua grande y dice que la cabeza era de oro, ¿no? Y así. Y Dios le reveló la interpretación del sueño a Daniel. Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor. Le dijo: lo que tú has visto son 4 imperios que van a venir, son 3 imperios que van a venir. Son 3 imperios que van a venir después de ti. ¿Y cuáles son esos 3 imperios? Primero esa Babilonia, que es el reino de Nabucodonosor. Después de él, ¿quién va a venir?
¿Medio persa? Los medos persas. Después de los medos persas, ¿quiénes van a venir? Los griegos. Los griegos. Después de los griegos, Romanos. los romanos. O sea, Dios ya le había revelado a Daniel los 3 imperios que iban a venir. Todavía no venían, pero Dios ya lo había revelado ya. ¿Entiendes? Entonces Daniel, cuando Nabucodonosor murió, le sucedió un hijo. Ese hijo murió. ¿Cómo? Cuando Nabucodonosor, o sea, cuando murió Nabucodonosor, le sucedió un hijo. Ciro. No es hijo, no es Ciro, es otro, no me acuerdo el nombre ahorita. Nabuzaradán, creo, pero no me acuerdo bien. Pero cuando murió ese hijo... Sí, también creo que su nombre es largo también, ¿no? Sí, algo así. Sí. Cuando murió ese hijo de Nabucodonosor, vino Ciro. No sé si Julio se acuerda. No me acuerdo. Ya, bueno. ¿Qué te pasa? Vino Ciro. Ciro vino y conquistó la ciudad conquistó el reino de Babilonia, ¿entiendes? ¿Cómo lo conquistó? Dice que Nabucodonosor era un hombre que era malo, pero al final se convirtió a Dios. Al final, cuando le llegó los 7 años de locura, que Nabucodonosor estaba comiendo con los animales en el bosque, dice, y después de haber recobrado el razón, cuando puede haber recobrado la razón, dice que comenzó a adorar a Dios. Dijo, no, todos los reinos adoran a Dios, porque este es el único Dios, ¿no? Entonces, Nabucodonosor comenzó mal, pero terminó bien, creyó en Dios. Después de él cuando murió él, vino su hijo, y su hijo era malo. Su hijo dice que había agarrado los tesoros, las copas de oro que había guardado su papá. Nabucodonosor había guardado las copas de oro, las había guardado en el templo de su dios pagano. Entonces su hijo de Nabucodonosor se acordó, dijo, tráigame, cuando estaban haciendo una fiesta, su hijo dijo, tráigame las copas de oro que están guardadas en el templo de mi Dios, tráiganlo y vamos a beber con esas copas de oro, las copas sagradas que estaban en el templo de Salomón, tráiganmelo. Y sirvieron las bebidas en las copas de oro. Entonces Dios se amargó, Dios se enojó porque era algo sagrado, santo para su templo. Dios se amargó y dice que mientras su hijo, Nabucodonosor, estaban comiendo, estaban festejando, dice que apareció una mano en la pared y estaban escribiendo, y esa mano estaba escribiendo algo. Y su hijo Nabucodonosor se espantó y dijo, llámeme a todos los sabios, llámeme a todos los llámeme a todos, quiero que me interpretan a los soldados creo que ya no, a los sátrapas, a los astrólogos, llámeme a todos los sabios de Babilonia, los sabios de Babilonia, claro, llámeme a todos, porque quiero que me interprete esa interpretación. Y nadie entendía, entonces Daniel dijo, no, ¿sabes qué? Nabucodonosor, y Dios, y este hijo de Nabucodonosor dijo algo, al que me dé la interpretación, mira, al que me dé la interpretación de estas palabras, yo le voy a poner como rey sobre Babilonia, no como cualquiera. Mira esta palabra, le voy a poner, después de mí va a venir este, o sea, cuando yo muera, él va a reinar. No dijo su mano derecha, dijo, después de que yo muera, él va a reinar. ¿Entiendes? Ya, le estaba prometiendo. Y le voy a poner algo así como cadenas, algo así, sobre su hombro, para que reine después de mí. O sea, le voy a poner un vestido real, algo así. Y entonces Daniel dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Así dice, ¿no? Así dice Dios. Esa es la interpretación. Dios ha puesto sobre la balanza tus obras, tu reino, y lo ha pesado y ha hallado que has hecho mal. Por eso tu reino ha sido cortado, algo así, ha sido cortado, y entonces y vas a morir, algo así dijo, ¿no? Vas a morir. Va a venir otro que vas a morir. Y entonces cuando se terminó cuando Daniel terminó de decir estas palabras, entonces su hijo de Nabucodonosor agarró a Daniel, le puso lo que le había prometido, su vestido real, su esto, y entonces dice que vino en ese mismo momento vino Ciro,
vino Ciro, el rey de Persa, y mató ¿a quién? A su hijo de Nabucodonosor, lo mató. Y Ciro dice que era de edad de 60 años, ya era viejo, y lo mató. Y Daniel pasó a ser consejero de Ciro, ¿entiendes? Estamos viendo algo tremendo, que Daniel, por la gracia de Dios, cuando estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, Daniel fue su consejero. Cuando murió Nabucodonosor, le siguió su hijo. Daniel también era consejero de su hijo. Cuando murió su hijo, también fue consejero del otro rey que vino, de Ciro. Y cuando murió Ciro, vino otro rey, que fue Darío, el rey de los Medos. Entonces, Darío, cuando vino Darío, también Daniel también fue consejero de Darío. O sea, estamos viendo la mano de Dios ahí. Se cumplió la profecía. Así es, o sea, estamos viendo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que el cristiano va a estar siempre parado. O sea, el cristiano siempre va a estar, o sea, como cabeza, no como cola, ¿entiendes? Entonces Daniel, por confiar en Dios, por agradar a Dios, Dios lo ponía sobre los altos rangos. Y no importa los reyes que pasaban, si eran malos o buenos, pero Daniel estaba ahí por la gracia de Dios, ¿entiendes? No importaba. Si venía uno, moría el otro, venía el otro, David seguía ahí en ese mismo puesto. Venía el otro, seguía en el mismo puesto. Venía el otro, seguía en el mismo puesto. Y Daniel vivió en Babilonia 70 años. Y cuando se terminó 70 años, ya se habían cumplido 70 años, Daniel se acordó, ¿verdad? Jeremías dijo de que íbamos a estar 70 años esclavos en Babilonia. Entonces agarró los libros de Jeremías y los leyó. Dijo, así, ¿verdad? Acá dice que efectivamente Dios había prometido que 70 años iban a estar en cautividad. Y que después de los 70 años íbamos a volver a Jerusalén. Y David lo sabía, ¿entiendes? Y entonces se cumplió la palabra cuando dice que Darío mandó un decreto, cuando se terminó los 70 años, Ciro y Darío, por medio de Ciro y Darío mandó un decreto, mandó una orden diciendo que todos los judíos regresen a Jerusalén, que todos los judíos regresen a Jerusalén para reconstruir la ciudad, reconstruir la ciudad y edificar el templo que estaba destruido, ¿entiendes? Ellos edificaron nuevamente el templo. Entonces, el primer templo que construyó Salomón fue destruido. El segundo, cuando ellos volvieron a su tierra, después de los 70 años, cuando volvieron a su tierra, ellos construyeron el templo nuevamente, lo construyeron, ¿ya? Pero lo construyeron nuevamente ese templo. Cuando vino Jesús en el tiempo de Herodes, Herodes hizo que el segundo templo esté más hermoso, ¿entiendes? O sea, arregló un poco más el templo, lo arregló. Pero en el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años después de Cristo, la muerte de Jesús, vinieron los romanos y destruyeron el templo que habían construido después de los 70 años, el segundo templo. ¿Entiendes? Estamos viendo esto. O sea, que el templo de Salomón fue destruido, pero cuando ellos volvieron, de los 70 años, cuando ellos volvieron a su tierra, a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad, edificaron los muros, reconstruyeron la ciudad y también edificaron y nuevamente volvieron a construir el templo. Ese templo que ellos construyeron después de los 70 años fue destruido en el año 70, después de Cristo. En el año 70, ¿por qué? En el año 70 después de Cristo, el emperador, como se dice así, Nerón, el rey Nerón, quemó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Quemó el templo, eso ya había sido, y desde ahí los judíos fueron esparcidos sobre la faz de las naciones, sobre la faz de la tierra. Los judíos se fueron, ya no estuvieron en Israel, se fueron cada uno a su tierra, cada uno se fueron a otra parte del mundo, ¿entiendes? A otras tierras. Desde ese entonces, desde el año 70, los judíos fueron dispersados a las naciones, ¿entiendes? Espérate, se ha puesto tieso. Ya estamos viendo.
Ya, entonces, desde el año 70 los judíos fueron dispersados por toda la tierra. Y se cumplió la palabra de Jesús en Mateo 24, cuando dijo que los judíos vieron el templo, vieron, wow, qué templo hermoso, porque Herodes lo había arreglado un poco más, lo había embellecido ese templo, el segundo templo. O sea, hasta la fecha han habido dos templos, el templo de Salomón y el otro templo que fueron después de las 60 semanas. Ahora va a haber otro tercer templo que lo van a construir después, en los 7 años. ¿Ya? Entonces, pero cuando estuvieron en Mateo 24, dice, cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, los judíos, sus discípulos dijeron, Maestro, qué hermoso templo. No, y Jesús dice, ¿sabe qué? Les digo algo, que de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, de ese templo va a ser destruido. Y se cumplió. Por haber matado a Jesús, el templo en el año 70 fue destruido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue destruido? Porque Nerón quería calumniar a los judíos, quería calumniarlos. O sea, hacer creer a los judíos que los cristianos habían incendiado el templo, la ciudad. ¿Entienden? Los romanos querían engañar a los judíos, a los mismos judíos querían engañarlos. ¿De qué? De que no fueron los cristianos fueron los que han incendiado la ciudad y han destruido el templo. Entonces, por eso que los judíos fueron contra los cristianos. Y por eso que de ese entonces, los romanos, desde entonces, el pueblo de Israel fue esparcido sobre las naciones de la tierra. Y se va a cumplir una palabra del Señor. Se va a cumplir. Se cumplió primero cuando dicen, ¿no?, que Dios iba a esparcir a Israel por todas las naciones de la tierra. Eso está en los profetas. Pero también hay otra profecía en Oseas 6:2 dice, ¿no?, que después de 2 días, o sea, después de 2 días para Dios, un día es como 1000 años, 2 días, entonces serían 2000 años. Después de 2000 años, dice que nos vas a dar vida. O sea, después de 2000 años iban a volver a su tierra. Hay otra profecía que dicen que Dios los iba a reunir en su tierra. Que los que están esparcidos por toda la tierra iban a volver a su tierra, a su nación, Israel. Y eso se cumplió en el año 1948. En el año 1948 se cumplió la palabra del Señor que Israel, de los confines de la tierra, Israel volvió a su territorio. Volvió. En 1948 se cumplió. Claro. No entiendo. En 1948, hace como estamos en 2017, hace como 60 años, 70 años. Claro. 1948. 69 años. 69 años. Claro, 69 años. Porque el año 2018 cumple 70 años. Claro. O sea, hace 69 años, o sea, en 1948, hace 69 años Israel ha vuelto a su tierra. ¿Entiendes? Y se cumplió la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que las profecías se están cumpliendo. ¿Entiendes? Entonces, es algo tremendo. Por eso yo cuando leo la Biblia... No entendí esa parte de 1948. Bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que desde el año 70 los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Yeah. Los judíos, en el año 70 los romanos hicieron que los judíos, sacaron a los judíos, huyeron a otras partes del mundo. ¿Entiendes? A otras naciones de la tierra. Fueron sacados. Entonces, desde ese momento, los judíos ya no tuvieron territorio. Vinieron los gentiles vinieron y agarraron ese territorio, ¿entiendes? Los árabes, todo eso, vinieron y los agarraron ese territorio. Y de ese momento, desde el año 70, los judíos no tuvieron territorio, no tuvieron nación, no tuvieron territorio, no tuvieron tierra. Pero esa profecía se cumplió. Cuando dice, los profetas dicen que los judíos, los israelitas, dice, y los esparciré sobre la faz de la tierra. Una de las profecías dice, ¿no?, que dice que Dios le estaba diciendo que los judíos iban a ser esparcidos, iban a huir a otras partes del mundo, pero menos a su tierra. Ellos no iban a tener tierra, territorio.
Eso se cumplió en el año 70. Pero hay otras profecías, Oseas 2 y otras profecías más en los profetas, dice que Dios dice, no, y los reuniré, o sea, los voy a volver a traer a su tierra, después de que se cumpla el tiempo, nuevamente los voy a traer a su tierra, a la tierra de Israel, o sea, como ustedes están esparcidos, los voy a volver a traer a su tierra, a la tierra de Israel. Ya. Y Oseas 6 dice, no, y después de 2 días, volveremos a tener vida. ¿Ya? Y después de 2 días, después de 2 días volveremos a tener vida. ¿Ya? Y después de 3 días viviremos delante de ti. O sea, lo dice, ¿no? Después de 2 días, esos 2 días están diciendo 2000 años. Después de 2000 años, Israel iba a volver a su patria. Israel iba a volver a su territorio. ¿Entiendes? Algo más que quiero decir. Desde el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. El templo de Jerusalén fue destruido. Y entonces solamente, ¿qué quedó? Quedó un muro nomás, un muro. Y ese muro se llama hasta el día de hoy el muro de los lamentos. ¿Por qué se llama el muro de los lamentos? Porque en ese muro van los judíos van y se hacen así. Hasta el muro se golpean, su cabeza se golpean con ese muro. ¿Por qué? Porque se están lamentando de que el templo de Jerusalén haya sido destruido. El templo, ¿entiendes? Se le llama el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque los judíos van ahí a ese muro y se golpean la cabeza contra ese muro. Lamentándose de que el muro, de que el templo de Dios haya sido destruido. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y solamente quedó una parte. Ahora, esa parte, en esa parte, Jerusalén, o sea, en esa parte, esa parte del templo está dividida en dos. Una parte está siendo controlada por los judíos, que está del muro del lamento, donde van los judíos a golpearse la cabeza, el muro de los lamentos. Hay una parte. O sea, el templo de Jerusalén está dividido en dos. ¿Cada qué tiempo hacen eso? Bueno, o sea, ellos van cuando quieren, pues, ¿no? Pero el templo de Jerusalén está dividido en dos. Una parte está controlada por los judíos, los israelitas, y otra parte está controlada por los árabes. ¿Entiendes? Yeah. O sea, los árabes no tienen que ver nada ahí, porque es territorio de Israel. Yeah. Pero por Israel, por haber desobedecido a Dios, los gentiles, que son los árabes, también tuvieron parte en ese territorio, que no le pertenece a ellos, ¿entiendes? No le pertenece. Claro, no le pertenece. Entonces, tomaron una parte del templo. Entonces, ¿Los árabes por medio de descendencia de Abraham? claro, así es. Pero ellos son gentiles, ¿no? Entonces, una parte del templo está dividida en dos, occidente y oriente, ¿no? Y una parte controlada por los judíos y otra parte controlada por los árabes. Los árabes, los musulmanes, arriba del templo de Israel, arriba del templo del muro, hay una se llama mezquita de Omar, ¿no? Hay una mezquita de Omar, o sea, es como hay una, ¿cómo decir? ¿Cómo te puedo decir? O sea, hay una propiedad de los árabes, que ellos lo hicieron, ¿entiendes? Es como decir, arribita hay algo redondo, ¿entiendes? Hecho con oro, está hecho con oro. Eso está encima, eso es propiedad de los árabes, y eso está encima del muro del templo, de los ornamentos, está encima. Eso es y ahí se cumplió la maldición de Dios, se cumplió. Por no obedecer a la ley de Dios, por no obedecer, Dios dijo, mientras ustedes estén guardando mis leyes, ustedes serán cabeza y no cola. Si ustedes siguen mis leyes, ustedes serán cabeza y no cola. Pero si ustedes no siguen mis leyes, ustedes van a ser cola y no cabeza. ¿Entienden? Cola y no cabeza. Y eso se cumplió. ¿Por qué? Porque ahora los judíos
arriba del templo está esa mezquita de los árabes, esa mezquita de los musulmanes, y abajo está el templo. O sea, arriba está propiedad de los árabes y abajo está el templo de los judíos. ¿Entiendes? Entonces, ya no pueden hacer, no pueden construir el templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy no pueden construir el templo de Jerusalén, no lo pueden construir. ¿Por qué? Porque ahí está esa mezquita. ¿Entiendes? Esa propiedad de los árabes. Está ahí, entonces ellos no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque si hacen algo, porque si rompen esa mezquita de Omar, o sea, es una construcción de los árabes. de esa parte que está arriba, los árabes se levantan y va a haber una guerra. ¿Entiendes? Los árabes contra los judíos. Entonces por eso que ellos no pueden construir el templo hasta el día de hoy, porque arriba está la mezquita de Omar. Entonces, según así dicen, ¿no? Según dicen que cuando venga el anticristo tiene que hacer que, como dice la Biblia, se tiene que construir un templo. Se tiene que construir un templo. Y para que se construya ese templo no tiene que haber esa mezquita de Omar. No tiene que haber, porque no tiene que ver. ¿Por qué? Porque mientras esté esa mezquita de Omar no se puede construir el templo. Entonces, como dice la Biblia, tiene que haber un templo. Y para que haga ese templo, entonces ha tenido que haber un acuerdo entre los árabes y entre los judíos. ¿Entiendes? Entonces, posiblemente, uno dice así, ¿no? De que el anticristo haga un pacto entre los árabes entre los judíos. ¿Para qué? Para que se construya el templo. Se construya el templo. Tal vez no se sabe cómo va a ser eso, no se sabe. Algunos dicen que tal vez haya un gran terremoto, que la mezquita de Omar, lo que está arriba del templo, se derrumbe, y entonces se podría construir el templo de Jerusalén. O tal vez unas cosas que se especulan, pero no se sabe. Ya, entonces no se sabe. Entonces posiblemente sea así, ¿no? Entonces algunos dicen así, ¿no? De que se vaya a construir claro, lo seguro es que se va a construir un templo, pero no se sabe cómo. Tal vez hay un pacto entre los árabes que permitan sacar esa mezquita y entonces se pueda construir el templo, ¿no? Pero lo que vemos es que el verdad se ha cumplido cuando dice, ¿no? de que después de 2000 años los judíos van a volver. Y en el año 1948 los judíos volvieron a su tierra. Las naciones antes que los judíos regresaran a su tierra, ese territorio estaba gobernado, estaba controlado por los árabes, claro, los árabes, los musulmanes, los gentiles, ¿entiendes? Entonces las Naciones Unidas, en un acuerdo que tuvieron en 1948, votaron a favor. Las Naciones Unidas, conformadas por varios países del mundo, la mayoría votaron para que Israel, se estaba poniendo entre la mesa dos cosas, de que permitir que Israel vuelva a su tierra o no permitir que Israel vuelva a su tierra, en las Naciones Unidas, en 1948. Entonces la mayoría en esos votos de los países votaron a favor de que Israel vuelva a su tierra. Por eso que Israel volvió a su tierra, gracias a Dios, a través de las Naciones Unidas, que votaron a favor. No, pero otros países no votaron, otros países se negaron. Por ejemplo está Chile, que no votó por Israel. Chile, México dijeron que no quería que Israel regrese a su tierra, no quería, ¿me entiendes? Pero la mayoría sí votaron. Pero sí. Ya, y entonces, gracias a él, gracias a Dios, por eso la tierra de Israel volvió los judíos volvieron a su tierra. Y desde ese entonces todavía sigue habiendo guerra, ¿no? Entre los árabes y los judíos. También, entonces, bueno, hasta aquí nomás quiero dejar esto, ¿no? O sea, hemos hecho un repaso, ¿no? Un repaso, y bueno, ojalá que no haya sido servido, ¿no? Eso es para lo que le gusta el estudio de la Biblia, ¿no? Eso es para lo que le gusta, ¿no? El trabajo. No digo por ti, sino que yo estoy descansado, no digo por ti.
Ya, pero... Bueno, si me permite el tiempo, a ver, solamente... A ver, si me permite el tiempo... A ver. En Daniel 9, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque en Daniel 9 habla de dos profecías. Daniel 9 está hablando de las 70 semanas, está hablando de 270. Está hablando en Daniel 9 habla de 270. Los 70 años en cautiverio y las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel son lo que constituye la gran tribulación, ¿entiendes? El anticristo. Por eso que quiero ver eso. Por eso estoy partiendo de esto, de esta introducción, de este repaso, por eso estoy partiendo de esto para llegar a eso, ¿entiendes? Entonces ya sabemos un poco, sabemos ya entonces de dónde viene todo eso. De las 70 semanas, de los 70 años. ¿Ya? Entonces, o sea que falta un año para que se complete las 70. Falta una semana. Claro, una semana. Y esa semana son 7 años. Son 7 años. Ya. Bueno, recreo, pero... Ya, bueno, no sé si Julio quiere agregar algo. ¿Soportar algo, Julio? Sí, porque Julio... No, está bien. No, estoy escuchando, man. ¿Está bien? Sí. Algo más agregar, ¿no? ¿Y cuando dice el año primero, qué significa? Ah, El año primero. ya. ¿Qué? ¿Ah? Trae tu cargador. ¿Qué? El fono. Trae tu cargador celular ahí. ¿Por qué? Para el play, si quiero cargador. No lo he traído. ¿No? ¿Cargador? No sé. ¿Qué está comprando chic? ¿Ah? Yo necesito cargarlo. ¿Está comprando chic o no? Ahora tal vez ya la otra semana ya comencemos Comencemos del año 9. comencemos más, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué 70 años? Porque eso tiene una explicación. ¿Por qué 70 años? 70 años, Dios no le dice, ustedes van a estar en Babilonia 70 años por las puras. No, porque yo quiero que estén 70 años. Sino 70 años, ¿por qué? O sea, ese número 70 años en Babilonia tiene un porqué. Entonces, no es por las puras. Tendría que escuchar la alabanza, pero ya terminó la predica. Qué rico. La alabanza, la adoración. Sí, ya bueno, entonces ahí lo dejamos. Tuviera un poco más de... Pues no, no hay más saber Hay que llamar a gusto. te va a pegar popó. Y eso te diría, ¿no? Sí, de rato. Como la casa de la... Se le puede salir.